Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Para nosotros es un verdadero honor, un gusto y un placer contar con su presencia y por supuesto contar con la participación y el apoyo del doctor Alejandro Rosano. El destacado doctor Alejandro Rosano García es experto en cirugía gastroenterológica y trasplante renal y hepático. Se formó como médico cirujano en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y más tarde realizó la especialidad en cirugía general en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la certificación por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Ha recibido entrenamiento en gestión de instituciones de salud y administración de servicios sanitarios. Es autor de Reproducible Model to Perform Kidney Transplantation in a Low Resource Population y responsable del programa de trasplante multiorgánico del Hospital Ángeles Roma. Gracias a esto, el doctor Rosano es un distinguido entre los especialistas en cirugía general, galardonado como uno de los 50 mejores médicos de México en el Top Doctors Award 2018 y 2019. Doctor Rosano, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros y queda usted con el micrófono. Muchas gracias, ingeniero, por la amable presentación. Gracias a Grupo CRIO por eh, patrocinar y fomentar este tipo de actividades académicas que nos permiten intercambiar nuestras experiencias, poderlas compartir y aprender todos juntos de pues, temas tan interesantes en áreas muy socorridas como la cirugía hepatopancreato-biliar. Y voy a presentarles en los próximos minutos una experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años en el tema de cirugía hepatopancreato-biliar a propósito del análisis y la discusión de un caso clínico. La experiencia que hemos tenido en este sentido, pues bueno, mi Disclosure Agreement es, pues bueno, he sido asesor para CRIO y algunas otras compañías, aunque no tengo ningún conflicto de intereses que declarar. Y bueno, pues les presento el equipo. Hemos tenido ya otros seminarios con Grupo CRIO, tanto por un servidor como por un buen amigo. Comparto además de la amistad, la pasión por la cirugía HPV, el doctor Carlos Flores, en el sentido de este equipo de nanoporación o de electroporación que actualmente tenemos en el país, gracias a la compañía que nos trae a este seminario. Y bueno, consiste en este equipo móvil, no portátil, pero sí móvil, relativamente ligero, práctico y que tiene pues estos elementos, una consola que nos permite monitorear la actividad y programar la sesión de electroporación con estas agujas electrodos y estas laminitas azules que nos permiten establecer la distancia entre cada una de las antenas para que se haga de forma adecuada el procedimiento, como les mostraré posteriormente en futuras láminas y videos de cómo lo hacemos. Hemos aprendido varias cosas a lo largo del tiempo. El mecanismo de electroporación es un mecanismo novedoso, basado en energía, pero una de las modificaciones y novedades que trae, a diferencia de otras energías, es que no es térmica. Entonces disminuye el daño colateral por el calor inducido y que puede dañar estructuras aledañas, en el caso del hígado, la vía biliar, el conducto pancreático y los vasos sanguíneos. Entonces estas antenas se colocan a una distancia que pueda ser útil para inducir la formación de poros, como pueden ver aquí en esta lámina, en la foto de en medio, de color azul, una célula que tiene ya nanoporos que afectan la permeabilidad de la membrana celular y por tanto se induce la apoptosis. Esta formación de poros es irreversible
Y como pueden ver en la parte superior derecha de la imagen, pues la afectación que se origina de forma electroquímica que afecta toda la membrana celular por la inducción de este alto voltaje, pero que es, aunque es alto voltaje, es seguro para el paciente. Aquí un video demostrativo de cómo funciona la nanoporación en la vecindad de los vasos sanguíneos, a diferencia de la radiofrecuencia en la imagen, en el video del lado derecho, en donde podemos ver que la irradiación de calor en la proximidad de los vasos sanguíneos, sobre todo si son de más calibre, pueden inducir trombosis y un daño colateral no deseado. Entonces aquí tenemos un par de láminas que comparan las diferentes técnicas de ablación. Por ejemplo, tenemos la crioablación. He tenido la oportunidad de utilizar todas las técnicas de ablación, desde los primeros equipos de ablación por radiofrecuencia hasta los nuevos equipos modernos y las nuevas antenas que tienen de radiofrecuencia. La crioablación, en donde el mecanismo fundamental es esta formación de cristales de hielo, tanto fuera como dentro de la célula, a temperaturas que alcanzan hasta los menos 50 grados centígrados, y se ha utilizado en lesiones, sobre todo a nivel pulmonar, de más de 1 centímetro, que no tienen respuesta a quimio o radioterapia. También en algunas lesiones del hígado, metástasis colorectales y también neoplasias renales de menos de 4 centímetros. Y las contraindicaciones, pues bueno, algunos artículos han establecido las lesiones metastásicas de colon hacia el hígado de más de 5 centímetros. La ablación por microondas, pues son estas ondas electromagnéticas que alcanzan los 300 MHz y 300 GHz y que inducen necrosis de las células y del tejido tumoral por coagulación en el área que es quemada. Las indicaciones, pues, son también varias: el carcinoma hepatocelular, el cáncer de colon con metástasis al hígado, obstrucciones malignas de las vías biliares como en los colangiocarcinomas se ha utilizado, y algunas de las contraindicaciones: pacientes con marcapasos u otros implantes electrónicos. La ablación por radiofrecuencia, pues, induce también una necrosis coagulativa con desnaturalización de las proteínas, cicatrización y fibrosis de la región tumoral que es sometida a ablación. Y las contraindicaciones, pues, es que alcanza algunas temperaturas muy elevadas que pueden lesionar los vasos sanguíneos, sobre todo aquellos que están próximos a 2 milímetros. La nanoporación irreversible, que es la tecnología que nos compete en este seminario, pues induce esta inestabilidad en la polarización de la membrana lipídica de la célula, la inducción irreversible de estos nanoporos, como ya les comentaba, y que tiene varias indicaciones. Hay varios protocolos de investigación clínicos que están on course a lo largo del mundo, y que, pues, todos tienen que ser sometidos a una estricta evaluación, idealmente bajo los criterios de protocolización ideal. Entonces, hemos usado esta técnica en hepatocarcinoma, en metástasis pancreáticas hacia el hígado, en el adenocarcinoma de páncreas y también lesiones metastásicas de colon hacia el hígado. Algunas de las contraindicaciones: ahora esto ya no es absoluto, aquellos pacientes con marcapasos o desfibriladores, pero sabemos muy bien que la nueva tecnología de este equipo permite sincronizar los voltajes de tal forma que la inducción de arritmias sea cada vez menos frecuente y que no sea un problema clínico durante el procedimiento. En el área que nos compete hay que estar capacitados para cirugía de hígado, páncreas y vías biliares, tener experiencia en casos abiertos, laparoscópicos, ahora también robóticos,
Y también hemos recibido esta capacitación en Louisville, que nos permite tener conocimiento amplio y específico del equipo. Es muy importante, como pueden ver ustedes en la foto del lado derecho, tener esta interacción con las compañías, con la gente experta, con los técnicos, con los ingenieros, que nos permiten conocer más a profundidad las condiciones del equipo, la programación, los elementos de seguridad. Y vean ustedes aquí incluso con un equipo proveniente de Corea, como hicimos un ejercicio en esta fotografía específica con un equipo de radiofrecuencia, el cual está disponible en circunstancias específicas, en indicaciones específicas. Pueden ver ustedes la colocación de las antenas, puede hacerse por vía percutánea con elementos de sujeción como la lámina o la foto del lado inferior izquierdo. Ustedes pueden ver un campo intraoperatorio, en cirugía abierta, o bien la colocación de estas agujas o de estas antenas guiadas por ultrasonido o por tomografía en tiempo real por radiólogos intervencionistas experimentados, idealmente en centros que tengan toda la estructura médica como para formar y discutir los casos de forma multidisciplinaria y también que tengan la infraestructura suficiente como para poder guiar la colocación de las antenas y evidentemente el seguimiento del enfermo en el transoperatorio o durante la hospitalización. El caso que nos compete, este caso de discusión, es un hombre que se presenta al consultorio proveniente del norte del país, de 52 años, con dolor abdominal muy difuso, poco específico, con una pérdida de peso de 40 kilos en 2 años, pero esta pérdida de peso más bien fue inducida porque el paciente tenía un sobrepeso, se puso en vigilancia con un nutriólogo, empezó a hacer ejercicio y esto permitió que el paciente perdiera 40 kilos en 2 años, pero también fue una de las razones que se investigara qué pasaba con este dolor abdominal. Estos son los exámenes de laboratorio, donde no destaca algo importante. El paciente portador de hipertensión arterial, en el momento que lo conocí no tenía un muy buen control. Ustedes ven las pruebas de funcionamiento hepático para fines prácticos normales y un antígeno CA19-9 de 140.4. Les muestro ahora la imagen por tomografía inicial. Podemos ver un tumor grande. En el momento del diagnóstico no se identifica enfermedad extrapancreática. Podemos ver cómo este tumor está envolviendo la vena porta sin inducir trombosis. Vean la medida en el eje mayor de este tumor, digo en uno de los ejes, perdón, y en esta lámina, en esta foto del lado derecho pueden ver las dimensiones mayores de este tumor, casi prácticamente de 50 milímetros. Esta es la imagen de presentación inicial, pueden ver ahí la vesícula del paciente. Y pues bueno, en el abordaje inicial, perdón, aquí las imágenes están invertidas. Hicimos para diagnóstico un abordaje a base de ultrasonido endoscópico. Voy a tratar de que corra el video. Este es un ultrasonido endoscópico inicial del 11 de mayo. Pueden ver aquí la relación con los vasos sanguíneos. Había algo de líquido peripancreático a este nivel. Los vasos mesentéricos, llamaba la atención este tumor más en la proximidad de la vena porta, es decir, más afectación del sistema mesoportal por arriba de la desembocadura de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior hacia la vena porta. Y ustedes pueden ver aquí en esta imagen, que también es del 11 de mayo, cómo tenemos este líquido peripancreático y un tumor con componente sólido y con componente quístico también, pues relativamente significativo y relativamente grande. Una de las cosas que se hizo al momento de hacer el diagnóstico, porque el ultrasonido endoscópico se hizo con la finalidad de obtener, además de tener una idea de la estadificación o el avance locorregional de la enfermedad,
pues también obtener una muestra por aspiración para diagnóstico definitivo. En ese momento decidimos que era conveniente llevar al paciente a una CEPRE, dado que la presentación del paciente, curiosamente, a pesar de tener una gran tumoración dependiente de la cabeza del páncreas, el paciente no debutó con ictericia y ustedes ya vieron las pruebas de funcionamiento hepático, no había obstrucción de la vía biliar, lo cual es extraordinario para un tumor en la cabeza del páncreas de estas dimensiones y con esta presentación, de tal forma que sabemos muy bien que el pronóstico y evolución de este tipo de pacientes sin obstrucción y sin ictericia es muy diferente a aquellos pacientes que tienen un adenocarcinoma de páncreas localmente avanzado con obstrucción de la vía biliar. Decidimos llevarlo después del ultrasonido endoscópico a CEPRE, una esfinterotomía amplia y de manera profiláctica dejarle esta prótesis que pueden ver ustedes aquí, metálica, parcialmente recubierta, con la finalidad de protegerlo y que no presentara ictericia con laryngitis posterior. Evidentemente el paciente no llegó con ictericia. Sabemos muy bien que el cáncer de páncreas, siendo la cuarta neoplasia más frecuente en Estados Unidos y con una sobrevivencia estimada relativa de 8% a 5 años en el mejor de los casos, es una de las neoplasias más catastróficas. El paciente, después de todo este recorrido, ya regresamos a verlo. Ustedes pueden ver esta prótesis que ya estaba llena de lodo biliar, ya estaba parcialmente obstruida. Decidimos hacer el cambio para seguirlo protegiendo y que estuviera en estas condiciones. Aquí está la muestra que se obtuvo por endoscopía, guiada por ultrasonido endoscópico, con esta excelente aspiración con aguja realizada por uno de nuestros colaboradores y que colaboramos con él, el doctor Rodrigo Soto, con extraordinaria habilidad. Y vean ustedes aquí el diagnóstico definitivo, que es muy importante para iniciar el tratamiento neoadyuvante. Nos reportan un adenocarcinoma ductal infiltrante, poco moderadamente diferenciado y con invasión linfovascular. De tal forma que ya con el diagnóstico empezamos el tratamiento neoadyuvante a base de FOLFIRINOX, instaurado por el oncólogo del equipo. Y pueden ver ustedes, después de 3 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, pueden ver aquí la imagen endoscópica, aparentemente con una infiltración hacia el duodeno. Se tomó biopsia de esta lesión que ustedes pueden ver aquí en la parte superior del duodeno, fue negativa para neoplasia. Y vean la imagen del ultrasonido del 11 de junio, perdón, del mismo año, y pueden ver ahí, perdón, aquí se me avanzan los controles. En el ultrasonido de control, 6 meses después, ya no hay líquido peripancreático, la tumoración ya no creció más, el antígeno, como les voy a mostrar posteriormente en una lámina, disminuyó, y esta es la imagen que tenemos finalmente con la presencia del tumor sólido, la presencia del tumor quístico. Y vean la tomografía de control después de este número de quimioterapias. Pueden ver aquí la prótesis en su lugar, el tumor neoplásico la neoplasia con el componente sólido, con el componente quístico, el involucro de la vena porta, y en una reconstrucción les voy a mostrar cuál era el grado de avance. Una de las cosas que hemos realizado sistemáticamente en el grupo, acá en el consultorio, incluso es tener sería uno de mis consejos, tener esta posibilidad de hacer simulacros que nos permitan hacer una planeación estratégica con las imágenes de tomografía del paciente. Tenemos aquí la colaboración de la compañía que nos traen el equipo de ultrasonido para guiar la colocación de las antenas de forma transoperatoria. Tenemos un modelo biológico y hacemos un simulacro de cómo vamos a actuar. Nos comunicamos con los ingenieros, con los técnicos. Ahí tenemos implantado un tumor. Y algo que establecimos, algo que aprendí, es que si guiamos con el ultrasonido la colocación de las antenas
podemos colocar una antena, perdón, una aguja del calibre que definamos, guiado por ultrasonido, para marcar el centro de la lesión. El centro de la lesión. ¿Me están escuchando? En una lesión como esta en el hígado, digamos. Entonces ahí ponemos... Perfectamente, doctor. Perfecto. En el centro, ahí está un tumor. Se colocó una canica en este espécimen biológico. Esta aguja está señalando el centro del tumor y de ahí colocamos a 1 centímetro una de las antenas. En este caso decidimos hacer un triángulo para que a 1 centímetro en la parte superior colocar otra de las antenas y luego del lado izquierdo del centro a otro centímetro colocar la tercera antena. Vean ustedes cómo estamos colocando estas plaquitas de plástico que nos miden la distancia entre las antenas y podemos establecer una distancia saludable, por tenerlo en términos, y vean ustedes cómo estamos haciendo un triángulo saludable para tener una ablación eficaz con una distancia segura entre las agujas y poder establecer con una referencia muy clara y específica el centro de la lesión. Esto es muy importante. Con el ultra nos permite medir la distancia, además de los controles con los plásticos azules, medir la distancia entre las antenas, ver el centro de la lesión, establecer la profundidad a la cual deben de colocarse las antenas para poder graduar muy bien dónde las vamos a colocar y hacer una simulación. Vean ustedes aquí, en este otro espécimen biológico, cómo podemos establecer este triángulo que nos permite colocarlo e incluso hacer la simulación con las antenas colocadas, prenderlas en la proximidad de los vasos sanguíneos y ver cómo se protegen y cómo hicimos un ejercicio con microondas, por ejemplo, y este vaso pudimos ver cómo tuvo un encogimiento, lo pongo entrecomillado, y que eso en vivo induciría indudablemente estenosis y trombosis, que puede ser crítica porque nos comprometería todo este parénquima, por ejemplo, hablando específicamente del hígado. Aquí les muestro las imágenes de la reconstrucción 3D de la lesión del paciente después de estos ciclos de quimioterapia en una discusión multidisciplinaria en relación al del beneficio de llevar a este paciente a un procedimiento de pancreatodenectomía radical, tomando en cuenta la posibilidad de hacer reconstrucción vascular que podría involucrar incluso la vena, la arteria hepática común y la vena porta. Se discutió con el paciente, se vio en ultrasonido que los ganglios que aparentemente eran positivos peripancreáticos en un PET-CT no pintaron, no hubo lesiones metastásicas a hígado, ni a pulmón, ni en peritoneo. Entonces, se estableció una etapa avanzada locorregional de cáncer de páncreas sin metástasis a distancia y en consentimiento del paciente se decidió llevar a exploración quirúrgica en un intento de pancreatodenectomía, en donde una de las premisas es utilizar un separador automático que nos permita tener un campo quirúrgico amplio, desocupar las manos de los asistentes, de los ayudantes quirúrgicos, de los cirujanos HPV, guiar la viabilidad del parénquima pancreático con un lector de verde de indocianina para ir viendo la perfusión del órgano y respetarla, y además la guía ultrasonográfica transoperatoria con esta sonda que nos permite establecer las dimensiones, la relación con los vasos sanguíneos, porque podemos ver con Doppler cuál es la relación con los vasos mesentéricos, el trompo mesoportal, y después medir la profundidad en la colocación de las agujas en caso de que la pancreatodenectomía no pudiera ser posible. Fue el caso debido a que la vena mesentérica superior estaba completamente adherida al tumor, hubo una lesión, un desgarro por el propio tumor de la vena mesentérica que nos hizo abortar el procedimiento. Sin embargo, teníamos ya preparado todo el equipamiento para la nanoporación. Pueden ver ustedes aquí cómo estamos midiendo el tumor, estamos viendo la profundidad en el parénquima,
estamos viendo la relación con los vasos mesentéricos y poder hacer la colocación en tiempo real bajo visión ultrasonográfica directa de las antenas. Aquí tenemos la colocación de las antenas. Pueden ver ustedes cómo hay un triángulo aquí. Cada una de las antenas se colocó a 1.5 centímetros de distancia ya en tiempo real. Podemos ver aquí la retrocavidad de los epiplones abierta, la curvatura mayor del estómago, el colon retraído en sentido caudal y poder tener un tiempo quirúrgico seguro. Pueden ustedes ver aquí cómo las agujas se mueven. Aquí no tenemos sonido, pero se oyen los disparos, que se dieron 90 disparos entre cada una de las antenas para tener un completo de 270 disparos en un breve periodo de tiempo relativamente. Aquí tenemos una evaluación de tomografía post-nanoporación en donde pudimos medir el componente quístico había desaparecido porque lo drenamos de forma transoperatoria. El tumor disminuyó 11 milímetros en comparación con el evento pre-nanoporación. Ese video no corre, pero bueno. ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial con el procedimiento de electroporación irreversible? Hay esta experiencia presentada en Congreso por el doctor Flores Zorrilla en el 20 de noviembre, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, en donde tuvieron 11 pacientes con estos adenocarcinomas localmente avanzados. 5 de ellos recibieron quimio neoadyuvante y electroporación irreversible intraoperatoria. Uno de ellos, además del Whipple, recibió nanoporación intraoperatoria para tener bordes más seguros y después se fueron, el resto de los pacientes se fue a quimio. Uno de ellos tuvo recurrencia con una mediana de supervivencia en meses de 24. Podemos ver la experiencia del doctor Robert Martin, de quien aprendimos esta técnica en Louisville, esta publicación de 200 pacientes, 100 que reciben quimio neoadyuvante más nanoporación irreversible, otros 100 reciben nanoporación irreversible, quimio neoadyuvante, pero la nanoporación es después del Whipple, como podemos ver, con una recurrencia de 58%, de 58 pacientes y una mediana de supervivencia de 16.8. El equipo de Holanda con 132 pacientes, 14 de ellos para ampliar los márgenes, 15 de ellos fueron nanoporados con una media de sobrevivencia de 34 meses. El otro de los equipos de Holanda, pero aquí este está subrayado en otro color porque estos procedimientos se hicieron de forma percutánea, 40 pacientes que se llevaron a nanoporación irreversible con recurrencia a 23 de ellos y una mediana de supervivencia de 10 meses. Y finalmente el grupo de Italia con el doctor Spilitius, con un total de 10 pacientes, 9 después de neoadyuvancia, 1 después de resección, con una media de sobrevida de casi 17 meses. Aquí tenemos esta tabla que nos compara, pues bueno, la forma de hacerlo, el abordaje. Tenemos la técnica abierta en 2 publicaciones, la de Kluger y la del doctor Martin, más o menos resumiendo lo que habíamos presentado. Tenemos ahí el número de pacientes de cada uno de los estudios, principalmente localizados en la cabeza del páncreas, con esas medidas entre 2.4 y 4 centímetros, en la del doctor Martín incluso hasta 6 centímetros, con colocación de 4 antenas, con un rango de 2 a 6 o de 3 a 6 en el grupo del doctor Kluger, y con una duración del procedimiento en minutos, como lo pueden ver ustedes ahí. De forma laparoscópica, pues el estudio de 2016 con 3 pacientes solamente, y luego, pues bueno, los abordajes percutáneo y el abierto más percutáneo, y podemos ver aquí los resultados, sobre todo en duración y los tamaños de tumor. Estos son los resultados, la morbilidad de la cirugía abierta. Aquí una disculpa, los números están un poquito movidos, pero bueno, básicamente son la mortalidad
En los casos de cirugía abierta, 5 de 29 casos, 31 de 150 en el grupo del doctor Martin. Los laparoscópicos, pues bueno, 0 de 3 casos, es una serie muy pequeñita. La de forma percutánea, pues bueno, la de 19 de 75 casos tuvieron, o sea, 25% una morbilidad con supervivencia global a 27 meses y libre de progresión a 15 meses, sin mortalidad ahí. Y el abordaje abierto más percutáneo con una morbilidad de 23.8%, con una supervivencia global en meses de 10.2%, sin mortalidad, y no tenemos ahí el reporte de supervivencia libre de progresión de la enfermedad. ¿Qué les podría decir yo después de haber discutido este caso y de ver un poco de la evidencia que hay a nivel mundial? Pues bueno, varias recomendaciones. Hay que usar la electroporación en casos bien seleccionados. Hay que ver cuál es la indicación específica. Indudablemente que hay que tener diagnóstico preciso, hay que tener una infraestructura apropiada que permita tener ultrasonido transoperatorio, guiar adecuadamente la colocación de las antenas. Si hay un intento de resección, que indudablemente pues, sería lo mejor, yo diría en la mayoría de los casos, sobre todo que se presentaron con ictericia, tener protegida la vía biliar, tener en el equipo un buen endoscopista intervencionista que nos permita hacer un diagnóstico con ultrasonido endoscópico, que nos mida las dimensiones, que nos permita estadiar la enfermedad, que nos permita tomar la biopsia que sea apropiada para que la pueda ver el patólogo. Debemos de contar con un buen patólogo para que nos examine la pieza. Nos toca ver pacientes que son sometidos frecuentemente a múltiples biopsias, sí tener con éxito el diagnóstico. No sabemos qué estamos tratando y es indispensable. Y estas nuevas metodologías del ultrasonido endoscópico nos ahorran una cirugía laparoscópica o abierta, nos permiten ser muy expeditos. En el caso que yo les presenté, en el momento que lo exploramos, aun cuando el PET no había pintado enfermedad fuera de la región del páncreas, de la encrucijada hepatopancreatobiliar, logramos localizar 2 lesiones cerca del domo diafragmático del lado derecho. Eran lesiones estas tipo fantasma después de quimioterapia. Biopsiamos las 2 lesiones y en ambas nos reportaron actividad por adenocarcinoma. Entonces, estrictamente hablando, pues bueno, había una enfermedad más avanzada de lo que se había diagnosticado. No se habían identificado ni en la tomografía ni en el PET-CT en buenos centros radiológicos de imagen que se discutieron después, no se habían identificado, pero en el transoperatorio pudimos identificar estas lesiones. Entonces es muy importante tener la sensibilidad quirúrgica de este tipo de casos complejos, casos avanzados que se discuten de forma multidisciplinaria, que se resuelven. Entonces estos resultados se alcanzan de forma óptima en centros multidisciplinarios que tienen una clínica hepatopancreatobiliar, que están bien comunicados. El tener un anestesiólogo que conozca los procedimientos hepatopancreatobiliares desde la duración, desde los procedimientos, desde la sensibilidad para no transfundir de manera deliberada a estos pacientes, que sabemos que la morbimortalidad se incrementa notablemente si hacemos transfusiones deliberadas cuando estamos haciendo evidentemente una pancreatodenectomía, pero me ha tocado ver anestesiólogos que deliberadamente o de forma profiláctica transfunden a los pacientes y los resultados oncológicos incluso también son muy malos. Lo que yo he establecido en los últimos años es que estos equipos multidisciplinarios enfocados a HPV pues deben tener una disponibilidad 24/7. Los pacientes, este tipo de pacientes que necesitan procedimientos endoscópicos, procedimientos terapéuticos endoscópicos, pueden tener una urgencia, se les puede mover la prótesis, que indudablemente marca la diferencia, no solo de paliación en los casos avanzados, sino también en estos casos, en este caso como les presenté, de forma profiláctica, tener una esfinterotomía amplia, tener protegida la vía biliar, que en el caso de llevarlos a una pancreatodenectomía, yo creo que cambia mucho la protección de la vía biliar. Incluso hay algunos estudios que muestran que podemos tener una mejor perfusión de la vía biliar. Y cuando hicimos la nanooperación a este paciente, incluso tener la prótesis en su lugar nos dio mucho mayor tranquilidad, la pudimos identificar bastante bien
en el ultrasonido transoperatorio y poder tener mejores resultados incluso para manejo del dolor. Una de las ventajas de entrar con ultrasonido endoscópico, ultrasonido transoperatorio, es tener incluso la posibilidad de hacer una infiltración para manejo del dolor en aquellos pacientes que ya se presentan con dolor, o inclusive hacer un enfoque preventivo en aquellos pacientes que sabemos que en algún momento de la evolución del cáncer de páncreas van a tener dolor. Esta tecnología de electroporación es muy segura, la hemos utilizado en varios pacientes con las indicaciones que ya les mencioné, pero no es un recurso que llega a desplazar a los otros recursos. Lo que yo he aprendido a lo largo de los programas de alta especialidad que me han tocado la fortuna de dirigir es que toda la tecnología suma en relación a la posibilidad de que tengamos de discutir los casos, de conocer muy bien la tecnología, de tener los insumos a la mano, de interactuar con las empresas proveedoras para conocer mejor los mecanismos de acción de la tecnología, cuáles son los elementos de seguridad. En el caso de la nanoporación que hicimos, yo marqué el centro de la lesión con la aguja. Inadvertidamente, cuando empezamos ya el protocolo de nanoporación, que se detuvo 2 veces, la primera vez que se detuvo fue porque la aguja que dejé para marcar el centro estaba haciendo interferencia, entonces estaba incrementando el voltaje que sensó el equipo, y afortunadamente tiene ese sensor y se para. Entonces no produce daño, se paró, nos percatamos de eso, quitamos la aguja que la habíamos utilizado, o el objetivo era utilizarla solo como marcaje del centro del tumor, pero nos permitió identificar lo seguro que es el equipo, es fácil de operar, pero además tuvimos la asistencia técnica y de ingeniería en el transoperatorio, que es algo que hacemos siempre con nuestros proveedores, y eso nos da mucho más seguridad, nos da mucha más tranquilidad, y además de hacer los simulacros y las simulaciones previas, nos llevan a un conocimiento mejor y a un uso de la tecnología más eficiente. Es muy importante que protocolicemos a los candidatos a electroporación bajo estas circunstancias para tratar de conseguir una buena supervivencia que se ha mostrado en los resultados con una terapia trimodal, y sobre todo manejar aquellas complicaciones que se puedan presentar en los pacientes, sobre todo si sabemos que van a ser sometidos a esta terapia que va a ser de ablación y que probablemente sea solo para paliación. No lo sabemos, este paciente está continuando con su protocolo de quimioterapia, en 3 meses le vamos a hacer una imagen y bueno, vamos a ver cómo nos van permitiendo hacer las cosas. Yo tenía aquí una imagen, una gráfica de cómo evolucionó el CA-19-9, no la encuentro, déjenme buscarla para mostrárselas. No la tengo, pero ahorita les voy a mostrar la imagen. Porque es muy importante ver cómo se disminuyó el CA-19-9 en las diferentes etapas. ¿Dónde está? Entonces, dámela. No sé si mientras les muestro esta gráfica podamos ir comentando algunas preguntas, algunas inquietudes que tengan. Sí, les recordamos que tenemos 2 secciones para poner las preguntas. Puede ser directamente en el chat o en la sesión de preguntas y respuestas, donde con todo gusto el doctor nos apoyará a responder sus inquietudes. Nos preguntan por acá, doctor, ¿cuántos French tiene la antena? Yo ahorita no lo recuerdo. Toño, tú tienes el dato, ¿cierto? Sí, lo tengo por acá en la mano y lo compartimos en unos Sí, minutos. por favor. Ahorita La ese dato siguiente, yo no lo tengo aquí en la mente. Ya. la siguiente pregunta, ¿no interfiere la prótesis en las descargas eléctricas? Sí, eso es una muy buena pregunta. No tiene conducción la prótesis en las descargas eléctricas. No tuvimos ningún efecto. Indudablemente que no estábamos a menos de 2 centímetros de la prótesis, pero no tiene ninguna interferencia y sí nos permite tener protegida la vía biliar de lesión inadvertida. Siguiente pregunta,
¿Por qué si la movilidad, los días de estancia hospitalaria, el dolor son menor por con los tratamientos percutáneos, se continúa haciendo electroporación con cirugía abierta? Yo creo que esa pregunta es muy interesante, nos reta a todos. Depende caso por caso. Este paciente se decidió llevar a un probable pancreatodenectomía radical con una probable reconstrucción venosa y arterial. Sabemos que los nuevos protocolos de resecciones pancreáticas en el mundo cada vez son más agresivos. Nos toca ver reconstrucciones completas del sistema mesoportal y del sistema arterial, con o sin prótesis vasculares, y los resultados han sido en los centros altamente especializados, incluso con cirugía robótica, pues muy similares a la pancreatodenectomía, que no es radical o que no tiene reconstrucción vascular. Es por eso que en este paciente hicimos un procedimiento de nanoporación abierta. Si ustedes me preguntan cuál es mi sentir, yo creo que es muy importante definir el tamaño del tumor, la localización del tumor en relación a las estructuras vasculares próximas, la reserva del paciente y la efectividad a largo plazo de la ablación. Yo creo, desde mi particular punto de vista, que una exposición amplia de la tumoración, una localización completa de las antenas puede favorecer mejores resultados. Sin embargo, pues yo no tengo la respuesta completa. Los grupos de ablación percutánea de radiólogos intervencionistas con mucha experiencia tienen resultados igual, o en algunos grupos, en algunas series, mejores que los procedimientos quirúrgicos. Yo creo que es un tema que se tiene que discutir caso a caso en los centros que tengan este servicio de cirugía hepatopancreatobiliar, ver sus resultados. Y pues bueno, es muy difícil bajo la metodología ideal llevarlos a protocolos aleatorizados, dobles ciegos. Prácticamente se vuelve imposible e impráctico y costoso y largo, pero bueno, sí tener una metodología que nos permita sacar conclusiones centro-centro apegado a la metodología internacional. Muchas gracias, doctor. Sigo buscando por acá. ¿Cómo es el comportamiento del CA19-9 a partir de aplicar electroporación irreversible, y cómo serían sus resultados en los meses siguientes? ¿Sería inmediata, paulatina? ¿Podría hablarnos un poco, por favor, doctor? Esto nos lo pregunta nuestro amigo Marcos desde Perú. Muchas gracias, Marcos. Un saludo a Perú. Y bueno, esta pregunta es muy interesante. Sabemos muy bien que el marcador CA19-9 como marcador de la progresión de la enfermedad es importante. Sin embargo, no necesariamente correlaciona con el tamaño tumoral o la progresión, por un lado. Y por otro lado, pues está aquellos tumores que no marcan. Específicamente en este paciente, el CA19-9 en la presentación, como yo al momento de presentarse el paciente, como les mostré, fue de 140. Una vez que se le hizo los tres dosis de quimioterapia con FOLFIRINOX, redujo a 40, y una vez que hicimos la nanoporación, el CA19-9 bajó a 17. Después de 2 meses, el CA19-9 en este momento se encuentra nuevamente en 40, no ha superado los 50 nanogramos por mililitro, pero bueno, hay que ver el comportamiento CA19-9. No tengo información de los estudios de seguimiento como el PANFIRE, eso específicamente en la evolución de CA19-9 a largo plazo en pacientes que fueron sometidos solo a electroporación, por ejemplo, de forma percutánea o de forma quirúrgica, a diferencia de los que fueron llevados a pancreatodenectomía. Yo no tengo datos específicamente de la evolución de CA19-9, pero la mayoría de los centros reportan una disminución significativa en los niveles de CA19-9. Muchas gracias, doctor. A ver si tenemos más preguntas por acá. Sí, nos pregunta el doctor José Velázquez también desde Perú. Una neoplasia maligna en páncreas ya operado con Whipple y presenta recidiva tumoral en el lecho, ahora un tumor de 6 centímetros, ¿le haría electroporación irreversible?
O sea, un paciente que tiene recurrencia local, debo de entender, de 6 centímetros. Si tiene recidiva tumoral en el lecho de la lesión y ahora un tumor de 6 centímetros. Si confirma el doctor que sí es correcto su apreciación. De acuerdo. ¿Qué tiempo después presenta la recidiva? 2 2 años. años. Ujú. Bueno, ese es un caso muy, muy interesante. Yo creo que es un caso, desafortunadamente para páncreas, pues casi anecdótico. Llama la atención el tamaño de la recurrencia. Me imagino que ya está biopsiado. Pues bueno, este paciente habrá que, habrá que discutir la posibilidad de resección. Sin embargo, yo creo que la electroporación sería una muy buena opción. Habrá que ver cuál es la relación con los vasos sanguíneos, pero bueno, sí le haría yo, eh, sí le haría una electroporación en un tumor de esas características. Claro, el tamaño tiene PET-CT positivo. Sí, claro, el tamaño es grande. Um, lo que yo haría es colocar, lo que hemos planeado es colocar 6 agujas, que se pudiera hacer un diamante o que se pudiera hacer un rectángulo para tener, vamos a decir, a los 3 centímetros la mitad de la lesión, hacer un cuadrado del lado de estos 3 centímetros y hacer un cuadrado de este lado de los otros 3 centímetros y poder hacer una ablación en rectángulo que permita tener pues 6 sesiones en la misma ablación para poder abarcar la dimensión del tumor. Es un caso muy interesante y yo creo que sí es un candidato, es una buena opción la electroporación en estas circunstancias. No sé cómo esté su antígeno. Comenta el doctor que el paciente pesa 30 kilos. Sí, sí está delgadito. Uh-huh. Sí, no sé cómo está el antígeno. Saludos igualmente desde México. Es un caso muy interesante. Estaría muy padre ver las imágenes y hacer una planeación específica de este caso y poder tener una ablación completa de un tumor, pues más allá de lo habitual en tamaño tumoral. Si no tiene el dato el doctor del antígeno. Claro que sí, doctor, con todo gusto nos puede contactar. Aquí están los números de contacto del doctor y sus correos y sus redes sociales, este, para que nos haga llegar la información y ver en qué forma lo podemos apoyar. Claro que sí, con todo gusto. Para quien nos preguntaba sobre el calibre de las agujas, son de 19 gauches. 19 Gauss, sí, exacto, sí es. En French no sé cuánto equivalga, pero bueno, son antenas delgadas, fácil de colocar, son poco traumáticas. Con el ultrasonido lo que he visto es que es muy fácil determinar la profundidad del tumor. Hay que llevarlo al borde profundo, la punta de la antena hay que llevarla al borde profundo del tumor para que tenga, hay que poner de forma simétrica las antenas, no solo la distancia equidistante entre cada una de ellas, sino también que la punta esté equidistante, porque uno de los errores que podemos cometer al colocarlas es que las puntas se crucen y podamos estar viendo una distancia por fuera del órgano a electroporar que sea sana, pero las puntas de las agujas no tengan una distancia sana. Entonces, por eso es muy importante con el ultrasonido medir la distancia, podemos congelar la imagen y medir la distancia en la profundidad y ver que las puntas tengan esa distancia para que la electroporación sea eficaz y podamos tener, vamos a decirle, una esfera simulada en el tejido que vamos a realizar la ablación. Una de las cosas que nos preguntamos siempre es la posibilidad de pancreatitis post-ablación. Lo que vimos en este paciente es que sí nos hizo una pancreatitis manifestada, sobre todo por dolor pancreático, aunque tuvo una elevación demasiado discreta de amilasa y de lipasa para fines prácticos se quedó en límites superiores normales. Pero yo podría decir que sí hizo una pancreatitis,
pero fue una pancreatitis bastante limitada y la única manifestación fue un dolor transitorio que no duró más de 12 horas. Actualmente el paciente tiene algo de dolor y molestia, pero yo creo que ya es por crecimiento tumoral. En el último ultrasonido endoscópico se hizo una ablación con alcohol del plexo solar para disminuir la posibilidad de que presente dolor pancreático derivado del tumor. Pero bueno, algo de lo que puede suceder es pancreatitis, hay que vigilar al paciente. No creo que vaya a ser una cuestión de desarrollo de pancreatitis graves, no hacen isquemia, evidentemente hay que manipular con cuidado el páncreas y pues bueno, tener este recurso, como lo hemos platicado en los cirujanos de páncreas, es tener incluso el recurso disponible en el caso de que la pancreatonectomía se planee, se pueda realizar de manera eficaz y podamos hacer una ablación en el borde con el fin de tener esos bordes quirúrgicos seguros y que podamos impactar en la supervivencia. Yo creo que una de las principales aplicaciones de la electroporación en el cáncer de páncreas es ofrecer una mejor sobrevida, si es el caso, pero indudablemente que impactar en las complicaciones frecuentes del cáncer de páncreas, que es dolor. Lo que se ha visto es que los pacientes que son efectivamente nanoporados tienen menos dolor que aquellos que no son nanoporados. Sí, muchísimas gracias, doctor. Creo que ya no tenemos más preguntas. Por respeto a su tiempo, queremos darle las gracias, doctor. Siempre un gusto escucharlo y agradecerle que haya compartido su experiencia en estos casos, estos temas tan interesantes. Agradecemos a todos los que nos acompañan desde acá, desde México, desde todo México, también nos acompañan desde Honduras, desde Perú, desde Panamá. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de acompañarnos en esta presentación. Como de costumbre, en estos momentos abrimos las cámaras y los micrófonos para que todos aquellos que quieran agradecerle al doctor, con todo gusto lo puedan hacer. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Siempre un gusto contar con usted y esperamos más adelante podernos volver a ver en nuevas discusiones de casos. Claro que sí, Antonio, te agradezco mucho, como siempre, tu apoyo, tu entusiasmo a Grupo Crío. Un saludo a Antonio Tellitud, un saludo a todos mis compatriotas mexicanos y a toda América Latina por dedicar este tiempo a compartir con nosotros esta experiencia tan enriquecedora.